Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro del Foro Análisis. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la discusión sobre la propiedad y vamos a tocar varios temas, cómo han sido los procesos de privatización en algunos países de la antigua bloque socialista en Europa del Este, China, Vietnam, y en nuestro caso particular, en nuestro país, cuáles serían los pasos más convenientes para llevar a nuestro país a que sea una economía moderna. Entonces, bueno, como siempre contamos con la presencia de Wilfredo Ballín, el licenciado Wilfredo Ballín, Julio Aliaga, y nuestro amigo Manuel Cuesta Morúa y un servidor. Entonces, bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el tema. Bueno, primero que todo, bueno, retornando al tema de las privatizaciones, como habíamos mencionado en el programa anterior, el factor fundamental de la privatización es que la población sea la principal beneficiada. Ese es el punto de donde debemos partir, ¿no? ¿Qué procesos y qué transformaciones vamos a hacer en la economía para que la población cubana salga beneficiada de esos cambios? Y esto es un punto muy controversial en lo que está ocurriendo en este momento, porque primero las transformaciones que están ocurriendo están pasando de espalda a la población. Los principales cambios que se están dando en cuanto al proceso de privatización, desde mi opinión se está dando un proceso de privatización, se está dando de espalda a la sociedad cubana. Quisiera empezar por este punto. ¿Qué creen ustedes sobre cómo se está dando este proceso y en la opinión de ustedes, qué debería estar repasando realmente? No sé quién quiera empezar. Mira, sí, yo matizaría lo que dices en cuanto a por dónde se está dando, ¿no? De frente o de espalda. Lo matizaría solamente en el siguiente punto. El gobierno está permitiendo que los cubanos dentro de la isla, obviamente, puedan manejar, regentear pequeñas, muy pequeñas empresas, casi nanoempresas, ¿no? Y esto está claro que facilita para los cubanos una especie de mini privatización de sus instrumentos de trabajo, para empezar. Le permite de alguna manera que los cubanos también utilicen sus propios espacios para manejar, colocar y funcionar con estas pequeñas mini empresas o estos timbiriches de la economía. Ahí hay una especie de privatización de frente, no de espalda. La privatización que se produce de espaldas a los cubanos es la privatización de las grandes, digamos, maquinarias económicas que el gobierno cubano de alguna manera manipula, que tienen que ver con empresas conectadas al turismo y tienen que ver con empresas que necesitan del suelo. Aquí es donde los cubanos están totalmente perdidos, es decir, no saben qué está pasando. Y es ahí donde se está definiendo, donde se puede definir justamente cuál puede ser el futuro de Cuba en términos económicos. Y es aquí donde esa privatización no está anunciada públicamente. Y este es quizás el otro lado, es decir, no hay transparencia en el proceso. El gobierno está funcionando, está repartiéndose estos lotes económicos entre determinados jerarcas y al mismo tiempo le está diciendo al ciudadano cubano que esto es actualización del modelo o que esto es una forma distinta de gestión. En ese sentido yo creo que falta transparencia y al mismo tiempo falta claridad en términos de a quién va a pertenecer o a quiénes van a pertenecer todas esas propiedades. Pero sí hay un mini concepto de privatización en las peluquerías, en las barberías casi anunciada, y para que la gente cojan los sartenes, las freideras y digan, bueno, esto es mío y aquí, a partir de aquí yo empiezo a capitalizar mi economía. Luego, ¿a dónde va el proceso? Ya es otra cosa. Cuesta está tocando un término ahí que es el término privatización. Para mí hay un problema aquí que hace que a mí no me guste ese término. Porque la privatización tiene que tener en cuenta en primerísimo lugar la propiedad privada.
O sea, tú no puedes privatizar si tú no defines primero qué va a hacer esa privatización y qué se entiende en el país por propiedad privada. Y me parece que esta definición tiene que tener una expresión, por supuesto, en blanco y negro y al más alto nivel. O sea, la propiedad privada debe quedar definida en la Constitución de la República. ¿Qué es la propiedad privada y qué se entiende por la propiedad privada? ¿Y qué propiedad privada el Estado reconoce a los ciudadanos? Porque Cuesta está diciendo que, bueno, los ciudadanos pueden tener ahora determinadas cosas, ¿no? La sartén, etc. Pero la pregunta que yo me hago es, si una persona tiene una peluquería, la puede vender como peluquería, se la puede vender a otra persona. ¿Entiendes? Para mí eso no queda claro, porque el término propiedad privada en sí mismo no está claro. Entonces, te insisto en esto, hay que pasar por que la propiedad encuentre un reflejo en la Constitución, que se defina bien claro para después hablar de privatización. Para mí, una cosa sin la otra no tiene sentido. Yo quisiera matizar un poco lo que tú decías, Cuestas, también, porque tú separaste en dos grupos. Yo soy partidario de separar en tres grupos. Yo creo que está la microempresa, que es la que efectivamente está relacionada con los cubanos, que es esto de llenar fosforeras, desmochar palmas, algún que otro restaurante que quizás puede dar llegar a ser una pequeña empresa. Pero está lo otro, que son las empresas medianas y pequeñas que están en poder del Estado. Esas pequeñas y medianas empresas a mí se me van antojando que se parece que sería más, terminarían más que en el aparato que hemos hablado, en manos del aparato militar, que es la que está llevándose las grandes empresas y la tierra. Estas pequeñas y medianas empresas a mí se me antoja que van a terminar en manos de funcionarios del partido, en un tipo de privatización espontánea. Es como lo voy viendo. Y con respecto a lo que tú decías, Ballín, yo creo que evidentemente si se quiere comenzar un proceso donde, como decía al principio, el principal beneficiado sea la población cubana, pues la población cubana tiene que tener de frente qué es lo que va a ocurrir. Y no puede empezar a manejarse la riqueza de la nación sin reglas claras, porque evidentemente se sigue generando un ancho margen para la corrupción. Aliaga, ¿qué crees tú? Mira, vamos a partir de un criterio. O sea, la reforma se define en parte por el tiempo que se demora en realizar, la velocidad a que se desarrolla. Y, o sea, la reforma no, cualquier proceso ejecutivo se mide a partir del tiempo en que se ejecuta. Y las supuestas medidas de Raúl Castro, lo primero que nos va a enseñar hasta este momento, que si al cabo de 6 años todavía no ha llegado la definición de lo que es la propiedad privada, o a la entrega de propiedad por encima de algo más de los sartenes y el puesto de fritar. Y el puesto de fritar, pues bueno, entonces todavía no ha pasado nada, ¿no? ¿Qué sucede? Y ahí coincido con lo que se ha dicho hasta este momento. Yo pienso que hay un doble carril de visión sobre el asunto. Y no un doble carril de visión, sino un doble carril de ejecución del asunto. O sea, se está hablando de que a nivel de empresas extranjeras, bien conectadas con el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas, pues se están entregando terrenos para campos de golf por 99 años. Se está hablando de un puerto que se está haciendo en Almariel, un muelle portacontenedores. Hay una zona agrícola en Ciego de Ávila donde hay siembras de soya. Hace poco hacían un material sobre la entrada de tecnología brasileña para el corte de la caña. O sea, está habiendo un grupo de inversiones que son silenciadas, porque uno de los problemas fundamentales que tiene la reforma es la posibilidad de obtener la información libre, de buscar la información. Cualquier ciudadano puede encontrar la información y a partir de ahí hacerse una idea de lo que está sucediendo. Y eso es lo primero que está pasando. O sea, no existe transparencia en la información hacia la ciudadanía, hacia la población, y eso es lo primero que lastra cualquier modernización. Un segundito, perdóname, sí. Pero ahí hay una cosa que me parece que es importante aclarar. O sea, no hay transparencia en lo que está ocurriendo, pero lo que sí está claro es que los cubanos como tal no pueden invertir. Es decir, ni siquiera los cubanos de Estados Unidos, de Miami, de otros lugares. Para los cubanos sí no hay inversión. Es
Eso sí me parece que está claro, eso sí no está nebuloso. O sea, y ahí yo quería tocar un punto que estabas diciendo tú, Aliaga, quería preguntarte sobre eso, porque tú hablas de un doble carril y a mí la idea que la representación que me viene es que tienes por una parte una terapia de choque que tiene que ver con querer privatizar ciertos sectores de la forma más rápida posible para que empiece a haber una asistencia de inversión, pero en la parte que tiene que ver con la población cubana como que vamos con un camino demasiado gradual, que es Por la ejemplo, otra variante. para que las empresas brasileñas empezaran a invertir aquí, hubo que darle un nivel de seguridades. Exacto. Seguridades sobre la tierra, sobre seguridades sobre que no le van a quitar mañana el puerto, seguridades sobre que van a poder seguir Exacto. Produciendo soya en ese lugar, o que la tecnología que ustedes están trayendo a Cuba para la producción de azúcar, o sea, se va a mantener durante el tiempo y eso va a traer otras inversiones. Esos son un grupo de seguridades. Y esas seguridades, que se le ha entregado a ese capital extranjero, el ciudadano cubano no lo conoce. Y entonces, bueno, ¿de qué se está hablando realmente? ¿El gobierno tiene algún nivel de transparencia, habla para alguien, o sí tiene negociaciones por debajo de la mesa con empresas extranjeras? ¿Las tiene por debajo de la mesa? Yo pienso que eso es algo que hay que aclarar. Bayín, ¿hay alguna legislación con respecto a esto que está diciendo Aliaga? ¿En este momento hay algún tipo de cambio en la legislación cubana que dé las garantías para este proceso que está diciendo Aliaga? Estamos hablando de la falta de transparencia. Hasta donde yo sé, no la hay. O sea, si existe, no la conocemos, no se ha publicado. O sea, de lo que estamos hablando es que precisamente se publique para que los ciudadanos conozcan esto. Hasta donde nosotros sabemos, si existe o se está manejando, no ha sido publicado. Por lo menos a nosotros no ha llegado. Y por lo tanto consideramos que no existe, que no está al alcance de nosotros eso. Y nos parece, y estamos de acuerdo con Aliaga, de que eso hay que lograrlo. O sea, el Estado tiene que publicar eso, es un derecho de los ciudadanos, que se conozcan esos manejos. Porque en definitiva, se supone que el Estado nos representa como pueblo, el gobierno nos representa como pueblo. Y tenemos el derecho a saber, en definitiva, qué hace el gobierno con los recursos que en última instancia son del pueblo de Cuba. Tú me decías, sin propiedad, sin definir la propiedad, no hay privatización. Yo creo que puede haber privatización sin definir la propiedad. Voy a ponerte el siguiente ejemplo. La privatización, si como tú dices, está definida a partir de que yo puedo vender determinado bien, determinado servicio, determinada empresa o un pedazo de suelo, en todo caso ese proceso siempre pudo y ha sido verificado aquí por parte del gobierno cubano. Es decir, la privatización existe desde el Estado. El Estado, sin definir la propiedad en términos jurídicos o en términos legales, ha gestionado todos los bienes, el suelo y la tierra, simplemente haciendo lo que la propiedad permite, sin decirlo con claridad en la legislación. Y yo creo que ese es el justo proceso que está ocurriendo ahora a un nivel más bajo. A un nivel más bajo, el gobierno se ha dado cuenta de que economía socialista no funciona y tiene que empezar a hacer algo con eso. Y como tiene que empezar a hacer algo con eso, le ha dicho a los cubanos, miren, ustedes los timbirichi, la barbería, el punto de vender batido y quizás algún par de peluquería, etcétera. Y claro, vendan discos también y claro, violen la propiedad intelectual. Hasta ahí el gobierno, el cubano de abajo está gestionando eso privadamente, sin una definición jurídica. El problema de la definición jurídica viene después. Creo yo, ¿en qué sentido viene después? En el sentido de que cómo yo protejo frente a terceros, frente a invasores, el mismo Estado o el vecino, cómo yo protejo eso. Y entonces a partir de ahí hace falta definir la propiedad. Pero en términos concretos, yo ahora creo que la que tiene la cafetería al lado de casa de mi hijo le puede vender todos los instrumentos a la otra persona. No puede vender el espacio porque el espacio no es suyo, pero todos los instrumentos con los que gestiona. Y yo creo que eso es un principio de actuación independientemente de la ley. Yo estoy de acuerdo en que tiene que ser definido por la ley, es la transparencia del proceso en los casos límites, pero no creo necesariamente que no funcione como privatización en los hechos. Yo contigo en que el Estado cubano, el gobierno cubano, ha hecho lo que ha entendido pertinente en distintas etapas de la historia de la revolución. O sea, en un momento se dijo aquí que el capitalismo no tendría cabida de nuevo en Cuba.
Y un buen día, bueno, parece que se permite la entrada de capital privado y de empresas extranjeras en Cuba. Un buen día, bueno, las empresas se retiran porque no les pagan o lo que sea. Ahora se vuelve a hablar de que se puede admitir el capital privado. Y muchas veces se dijo aquí que Cuba jamás aceptaría una inversión extranjera, un capital privado aquí, porque este era un país socialista y se regía por las normas del socialismo. Pero yo me refería que había que definir la propiedad sobre la base, repito, de algo que he repetido muchas veces, que es el uso, el disfrute y la disposición, entendiendo eso por propiedad. Me estoy refiriendo precisamente al pueblo, a la población. Hay que definir eso, porque si vamos a hablar de privatización o de propiedad de la población, hay que definir esos elementos con claridad. De acuerdo con Bayín en este punto. En China, bueno, es el caso clásico donde se empezó a realizar un proceso de liberalización económica, de privatización, pero no se dieron los derechos de la tierra. Y actualmente eso es uno de los problemas que se está arrastrando en China. Las estadísticas dicen que en este momento hay del orden de 100.000 protestas anuales y la mayoría de ellas ocurren en el campo y ocurren muchas de ellas por cuestiones ambientales. Mira, el caso chino me parece que es digno de mejor estudio que lo que estamos conversando aquí, por lo siguiente. O sea, lo de las manifestaciones, lo de las huelgas, está muy bien. Pero lo terrible que tiene la transformación económica china es, número uno, que se va a un capitalismo decimonónico, ¿no? Siglo XIX, donde se viola el derecho de autor, donde no se tiene en cuenta el problema del medio ambiente en general, independientemente de que protesten o no. El problema es que, por ejemplo, ahora mismo el acuerdo de Kioto a nivel internacional, en el caso chino, lo que están bloqueando realmente son los contaminantes de los países BRIC, o sea, Brasil, India, China y Rusia, que son los que producen con una alta carga de contaminación. El problema de la tierra de los chinos, como tú bien apuntabas, y solamente lo que estoy tratando de utilizar lo que tú me hablabas como una plataforma para seguir adelante en el tema chino, el problema de la tierra es grave. Ahora mismo estaba leyendo de una gran explosión popular que hubo en una ciudad al sur de China, una ciudad que se llama Wuhan, donde los pobladores expulsaron a los representantes del Partido Comunista y a la policía por la corrupción. Porque como no está definido el concepto de propiedad, ese es el punto que quería entonces cuando Raúl Castro habla de que vamos a la transformación, o Raúl Castro o los amigos de Raúl Castro hablan de transformaciones a la China, yo digo, ¿a dónde vamos, señores? O sea, vamos a ver de la transformación gradual, de la transformación creativa, de la búsqueda, todo parte del concepto de la propiedad y la definición clara, como dice el amigo Bayín, sobre el término de qué cosa es la propiedad. O sea, es aterrorizante realmente. Pero ese es el punto, Aliada, que yo creo que en el que estamos en este momento. Para todo el mundo es evidente. El problema es, mira, es que hay que partir de otro criterio. Y el asunto es que no puede haber una transformación real de la economía si no existe una transformación de la política y de la sociedad. Eso es algo, porque si tú no creas las fuerzas sociales capaces de intervenir, de trabajar por el buen gobierno, entonces no vamos a ningún lugar. Porque son los viejos mandarines, los mandarines cubanos, los mandarines chinos, o los Kim Jong-il, de allá de Corea, o sea, o los rusos, esa mafia rusa, el KGB ruso llenándose de las empresas, como ocurrió en esa gran piñata que hubo en Rusia. O sea, si tú no logras que la población increpe al gobierno, discuta con el gobierno, y para eso hace falta libertad de expresión, para eso hace falta libertad de prensa. Entonces no puede haber una reforma económica así. Porque ¿a qué nos estamos enfrentando luego de 6 años de gobierno raulista? Nos estamos enfrentando realmente a un problema que ahora es más grave que lo que teníamos en el año 2006. ¿Por qué? Porque las reformas no están garantizando el papel del ciudadano en la discusión del tema. Déjame decir algo con respecto a ese punto que estás mencionando. Al principio, de nuevo, repito, decía que lo fundamental aquí es el papel que va a tener la ciudadanía en esta transformación. Lo primero que tiene que pasar es que el gobierno o el poder en Cuba tiene que quitarse su máscara y decir, bueno, estamos ya en una transformación que se está dejando detrás completamente ese sistema ideológico y toda esta forma de dirigir que llevaba Fidel Castro, y nos vamos a enfilar a un modelo que al poder actual se le antoja tipo China. Pero es que ese modelo hay que discutirlo, porque evidentemente la gente no va a estar de acuerdo con un sistema donde tú no tienes tu propiedad. Tú no defines cómo va a ser los derechos de propiedad
y por ende la estructura social no está bien definida. Porque en una economía, en una democracia de mercado, en una democracia liberal, que son las que están primando en el mundo actualmente, la base de toda la economía es los derechos de propiedad. Hay trabajos muy extensos sobre esto, entre ellos el de Hernando de Soto es uno de los más profundos. Entonces, para definir qué reglas vamos a jugar, lo primero es definir la propiedad, que es como la identificación del ciudadano en esa economía de mercado. Entonces, partiendo de ese punto, primero lo que tiene que ocurrir es discutir la legalidad que hay detrás de todas las transformaciones que vas a hacer. Si no, es un desastre lo que se va a hacer. Y segundo lugar, bueno, ¿cuál va a ser el ritmo también, como tú hablabas? ¿Qué tipo de empresas se irían a privatizar primero? Que si vamos a empezar por pequeñas y medianas empresas, si después van a venir las grandes empresas, pero no puede haber de ninguna forma un doble carril, que es lo que se está manejando, el término que tú usabas. Por ejemplo, en el asunto de estos pequeños, de estas microempresas, que bueno, se debería aspirar a que se convirtieran en pequeños y medianos empresarios. En este momento tenemos que la mayoría de estos microempresarios están ejerciendo su actividad, muchos de ellos en lugares, en zonas habitacionales, que no son las zonas destinadas a ese tipo de negocios. Sin embargo, tenemos calles completamente comerciales, como es Galeano, como es Montes, todas esas calles en un estado ruinoso. Bueno, lo primero sería realizar un proceso de liberalización de esas propiedades o privatización de estos espacios ruinosos para que todos estos empresarios o futuros empresarios puedan partir de ser los propietarios de estos lugares y desarrollar el comercio como debe realizarse y apartarnos del comercio ambulante, que es uno de los males que aqueja a todo el tercer mundo, ¿no? Que hay diversos estudios que relacionan el ambulantaje con la delincuencia. Está claro, pero a mí me sigue sonando ideal, porque, a ver, privatización. Yo voy a empezar por donde quizás no se deba, que es las empresas mastodónticas. Y entonces uno hace una comparación, y vamos al caso de Rusia, donde se dijo vamos a privatizar estas grandes empresas a través de los famosos vouchers, ¿no? En los cuales se le daba 10.000 por 10.000 rublos, se le daba a todos los obreros de una empresa una especie de acción, por decirlo de alguna manera más comprensible. Al final, ¿dónde terminó eso? ¿En manos de quiénes terminaron esa gran empresa? Porque realmente, desde una economía ruinosa, se puede construir una privatización de una gran empresa, empezando por los trabajadores de esas empresas. Eso me parece muy bien en el papel, pero me suena bastante ideal. En cualquier lugar terminó siempre en manos de grandes magnates. Incluso se convirtió en una especie de pantalla. Pero ahí es mi punto. Para esconder un poco la apropiación del poder en manos de los grandes intereses, ¿no? Y eso me parece... Pero ese es el punto que estaba tocando. Yo creo que el primer paso que se debería dar en este momento es permitirle los derechos, adquirir propiedades a las personas que tienen, que están empezando a desarrollar estas microempresas para que se puedan convertir en los pequeños y medianos empresarios. La otra parte que tú hablas de las grandes empresas, pues bueno, definitivamente hay que hacer realmente transparente ese proceso de privatización y no puede ocurrir en un doble carril completamente apantallado, donde la gente no ve qué es lo que está pasando y la gente no tiene información de cómo está ocurriendo ese proceso privatizador. Pero yo pienso que estamos pasando por algo importante en el caso cubano. Y el caso cubano me parece que tiene algo importante, aporta algo importante a la discusión en un tema, que es el financiero. Y es un país con una doble moneda. Pero un país donde existe una especuladora oficial, porque las cajas de cambio, las CADECAS, famosas CADECAS, son especuladoras. E independientemente que se defina lo que es la propiedad, el problema que va a estar pendiente sobre esa propiedad, sobre el valor de la propiedad, va a ser el costo real de la propiedad. Y yo pongo ese elemento de juicio a la hora de la discusión sobre la propiedad. ¿En qué estamos vendiendo? ¿En pesos cubanos? ¿En CUC? Ese es muy importante ese punto. Yo me iba a referir a algo que tú estabas diciendo hace un ratito antes que Aliaga interviniera.
que para mí, ¿cuál es la función de un gobierno? Bueno, es evidentemente hacer avanzar el país en los terrenos económicos, políticos, sociales, educativos, etcétera. Esa es la función del gobierno. Y ya desde que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, él planteó en su libro de que la riqueza de un país era la suma de la riqueza de los nacionales. Bien, y entonces un país era más rico en la medida en que los nacionales lo fueran. Y si el interés del gobierno cubano es precisamente hacer avanzar el país, hacerlo crecer, se supone que beneficie en primerísimo plano a los nacionales, para mediante el enriquecimiento de los nacionales el país sea rico. Pero si hay un manejo de que hay intereses estratosféricos por allá arriba que están pugnando por quedarse con los bienes del país, entonces no veo cómo vamos a crecer como pueblo, económicamente hablando. Cómo Cuba llegará a ser un país con desarrollo, con riqueza, etcétera. Si solamente un sector y un sector privado es el que se está haciendo de la riqueza. No pasamos por este apotema de Adam Smith que planteaba precisamente eso. Deja enriquecer o permite el enriquecimiento de los nacionales, que son los que van a crear la riqueza de la nación. Bueno, pero el asunto es que tú estás partiendo de un supuesto ideal. Aquí estamos hablando de supuestos ideales. Yo no supongo en ningún caso de que el gobierno cubano tenga algún interés en desarrollar las potencialidades nacionales, porque son muy sencillas de hacer. Yo creo y aquí uno podría comparar con las privatizaciones en cualquier otro lugar. Es decir, cuando los gobiernos se dieron cuenta de que lo que funciona es la economía empresarial productiva en base a la propiedad privada, yo también defendería en los márgenes la propiedad cooperativa o la forma de gestión cooperativa, pero ese es otro debate. Pero cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a hacer esto que tú estás diciendo. Pero yo estoy hablando de el hecho real y concreto de Cuba. Si tú vas a Rusia, yo supongo esa buena intención de primera y pata. Y entonces le dicen a los trabajadores, ustedes no se quedan en los márgenes, vengan, compren acciones de las empresas donde ustedes trabajaron. Bueno, al final no funcionó porque la mafia rusa era más fuerte que las intenciones de su propio gobierno. Polonia, dijeron, bueno, nosotros somos una economía que debemos mirar justamente al occidente, tenemos a Alemania aquí, bueno, con Alemania tuvimos malas relaciones, podemos construir buenas relaciones con Alemania a partir de la economía. Y entonces comenzamos un proceso de privatización más clásico, en el cual se le empieza a vender a determinada gente con capacidad de gestión determinadas medianas y pequeñas empresas. Pero si vamos a América Latina, más o menos sucedió lo mismo, cuando aquel proceso de el golpe de Estado de Pinochet y su equipo criminal. Bueno, ellos tenían miedo de empezar a abrir la economía de mercado, porque se ha dicho poco, pero los chilenos también le temían a los americanos, no era solo a los soviéticos. Y entonces empezaron a dudar hasta que llegó ahí un Milton Friedman y dijo, no es por aquí, hay que empezar a privatizar todas esas grandes empresas y todas esas grandes... Y se hace la privatización clásica. Es decir, todos pensaron en la nación. Aquí estamos hablando de un proceso de privatización, por eso yo quiero hacer la distinción entre lo legal y los hechos. Estamos hablando de un proceso de privatización que va en los hechos, manejándose como puede. Ellos no quieren tocar el aspecto legal, pero que no quieren darle entrada a Ballín y a su equipo, defendiendo a los ciudadanos. Ellos están hablando de los hechos y cómo hacemos esto. Entonces le dicen a tal general, este es tu pedazo, esto es tuyo, vamos a ver el nombre, cómo se maneja, pero esto es tuyo. Y funciona aquí justamente como si tú fueras el dueño, que es justamente lo que está pasando. Y eso lo sabemos en las grandes empresas. Por eso yo creo que hay una privatización en los hechos acelerada, intransparente, el ciudadano no lo sabe, y hay un proceso que hay que abrir desde el punto de vista legal, pero que en todo caso, si no nos apuramos, se establecen nuevos intereses económicos que están a tremenda velocidad pactando detrás del telón. Y yo creo que por ahí es por donde debemos enfocar el asunto. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Cuesta, pero nosotros estamos en un foro de análisis y se supone que este foro sea para plantearle a la población los problemas, ¿verdad? Y no puedo un poco que liberarme de la filosofía del derecho, que lo que plantea es que hay que contrastar lo que es con lo que debiera ser, porque eso es lo que la población debe conocer. Esto es lo que tenemos, pero no debiera ser así, debiera ser de esta otra manera, y por eso planteamos la alternativa a lo que es realmente, ¿verdad?
como una forma de influenciar sobre lo que es para que en su momento, y gracias a la acción del pueblo, llegue a ser lo que debiera hacer, teóricamente hablando. Y por eso es que estoy planteando esto, ¿verdad? O sea, no ignoro la realidad que es, pero evidentemente estoy tratando de contrastar una cosa con la otra. Esto es lo que es, pero no debiera ser de esta forma, debiera ser de esta otra. Bueno, yo creo que es muy importante en este punto que plantea Ballín que los ciudadanos sepan exactamente que se está dando un proceso privatizador que tiene dos carriles, que estos carriles por una parte está ocurriendo o se desea una terapia de choque con una afluencia de inversión extranjera y que en el otro carril, que es el que le está tocando al ciudadano común, es una reforma completamente gradual y súper lenta en comparación con la situación ruinosa que tiene toda la economía cubana. Yo creo que es importante en este punto que la población, que los ciudadanos cubanos sepan los tipos de privatizaciones que se hicieron en otros países y de alguna forma retar al gobierno que se discutan los tipos de privatización que se han hecho en otros lugares y cuál ellos tienen en mente. Por ejemplo, tú mencionabas la de los vouchers que se hicieron o los bonos que se hicieron en Rusia. Hemos hablado en otro momento de las privatizaciones espontáneas que ocurrieron principalmente en pequeñas y medianas empresas. En el primer programa hablábamos de las restituciones o las compensaciones. Y la otra privatización que se da son las subastas. Entonces, ¿qué tipo en todas estas, cuáles las que va a coger el gobierno cubano y cómo se van a manejar? ¿Cuáles son los espacios legales que se van a abrir para manejar este proceso? ¿Y qué posibilidades va a tener el ciudadano común? Porque si el ciudadano común queda fuera de un proceso que va finalmente a estructurar la economía cubana para los próximos 20 o 30 años, bueno, ¿qué tipo de transición vamos a tener? ¿Nos vamos a encaminar a una transición fallida, como hubo en algunos países de Europa del Este? ¿O vamos a buscar transiciones más exitosas, como hubo en otros, como la República Checa o Polonia? ¿Qué tipo de transición realmente nos está planteando el poder en Cuba actualmente? Mira, yo pienso que, disculpa, sí, yo pienso que el poder está yendo a la transición china, a la asiática, a la peor sentido. Muchas veces se habla de la China como el caso típico, ¿no? Pero es la repetición de un esquema que viene desde los 60. O sea, cuando se ve de las transiciones económicas en Corea, en Taiwán, en Malasia, en Tailandia, pues es el mismo tipo de estructura que se creó en China. O sea, un poder fuerte, cero libertades, y entonces un grupo de poder pues se hace de toda la economía y al cabo de 20 años hacen una inversión de algún nivel en educación, en salud pública, al cabo de 20 años pues entonces hacen las reformas democráticas. El caso coreano del sur, por ejemplo, también es así. Mira, el tema fundamental es que como reforma asiática me parece bien el caso que en América Latina funciona de otra manera y en el caso cubano funciona de otra manera más diferente aún que en América Latina. ¿Por qué? Por dos cosas muy sencillas. Tú hablabas hace un momento de las restituciones y me parece que es uno de los temas más interesantes a la hora de tratar el tema de las transformaciones económicas. Y es el hecho de que el 20% de la población cubana, aproximadamente, más o menos, pues vive en los Estados Unidos. Y hay una legislación norteamericana que protege los derechos de propiedad de esas personas que se han hecho ciudadanos norteamericanos, que no son pocos. O sea, no es el gran volumen, pero no es poco. Y pienso que eso es algo que se debe visualizar. ¿Cómo funcionará eso en los próximos años? Cuando te digo que el gobierno cubano lo que tiende es a este tipo de transformación china o asiática, me parece que es el peor de todas las transformaciones. En el caso europeo oriental, el caso más exitoso, los checos, los eslovacos, los polacos, los húngaros, lo primero que hicieron fue abrir completamente el diapasón informativo. Y cuando Skoda fue comprada por Volkswagen, o sea que fue realmente, según me dicen algunos nacionales de aquel país, fue realmente un impulso. Primero porque modernizó la planta. Segundo porque le dio trabajo a los obreros. Tercero porque dio salarios y dio potencialidades. Cuarto porque al venir de un país democrático, pues tenía legislaciones que tenían que hacer protección laboral.
O sea, esa es una forma en que funcionó en Europa Oriental. Si vinieran los capitalistas chinos aquí, cosa que a mí me da pavor realmente, la inversión china me da pavor, no lo niego. O sea, pienso a Cuba convertida en maquilas, o sea, pequeñas maquilas de gente montando cosas muy pobres, y el capitalismo chino decimonónico aplastando cualquier tipo de organización laboral, cualquier tipo de organización profesional en base de los intereses de ese país o de esas empresas. Y eso es algo que hay que visualizar también. Bien, pero entonces tú me estás hablando de privatizaciones transparentes y privatizaciones intransparentes. La privatización tipo reforma asiática o el modelo asiático, que por cierto se ensayó en los años 80 en América Central, cuando trataron de imitar a los tigres asiáticos. Eso se trató de hacer en Costa Rica de alguna manera, y vinieron capitales taiwaneses en El Salvador, pero bueno, no funcionó porque hay otros componentes culturales. Pero cuando tú me hablas de este tipo de privatización, yo inmediatamente paso a decir que es posible economía próspera privatizada sin libertades. Sí, pero cuesta, pero ahí estábamos el tema que estábamos tocando. China ahora, primero, ya lo habíamos mencionado, China, por ejemplo, era un país completamente rural. Un país que la dinámica social que se da entre una sociedad urbanizada e industrial, y en este momento, bueno, las sociedades no solamente son industriales, sino de la información también, y sociedades completamente rurales, pues sencillamente es totalmente distinta. O sea que nosotros no podemos esperar, nadie puede esperar que la dinámica que se dé aquí en Cuba sea la misma que se dio en China o que se dio en Vietnam, porque nosotros tenemos un componente cultural totalmente distinto y una dinámica completamente distinta. Estoy de acuerdo contigo, pero también tampoco podemos esperar que se dé una dinámica como la que se dio en Europa. ¿Por qué razón? Porque detrás de todo esto hay una cosa que no podemos obviar, que es el poder político. Bien, es el poder político. Y en Europa la transición se hizo porque, bueno, no importaba lo que pasara con el poder, más bien se quería cambiar el poder político, se quería transformar, ¿verdad?, un Estado socialista a una economía de mercado, etc. Pero cuando hay una intención de mantener el poder político a ultranza, no podemos aspirar a que lo hagan a la forma europea, porque evidentemente no lo van a hacer. Pero ahí esa fue la gran encrucijada que tuvo Gorbachev en la antigua Unión Soviética, que él arrancó para tratar de hacer reformas económicas. Y como la estructura de la antigua Unión Soviética no era la misma estructura que había en la sociedad china, pues sencillamente tuvo que regresarse y empezar a hacer transformaciones políticas que le permitieran un poco desmantelar todo el aparato burocrático del partido y todas estas cosas que no dejaban fluir las transformaciones económicas. Esa es la tesis del primer ministro o ex primer ministro cuando Yeltsin, Diego Gaidar, cuando le preguntan, bueno, ¿por qué Gorbachev no miró para China y miró para Europa del Este? Él trata de defenderse diciendo justamente esto, de que la estructura social de la ex Unión Soviética era industrial, urbanizada, en comparación con la estructura social ruralizada de China. Mi pregunta es hasta dónde la estructura social de Cuba no está también ruralizada. Hay una mentalidad urbana con una estructura social ruralizada, que a mí me parece importante a la hora de definir por qué caminos puede ir el país, qué industria realmente funciona en términos industriales, incluso comparadamente hablando y tomando como referencia a los modelos que imitaron a la ex Unión Soviética. En términos industriales, ¿cuál funciona? Recuérdese que cuando se manejó aquí la opción cero, era justamente porque era posible trasladar a todo el mundo hacia el campo y volver a imaginar que Cuba podía ser polpotizada. Como se manejó. Y eso es porque hay una estructura social. Ahora yo pienso que entonces, a partir de esa estructura social ruralizada que existe en Cuba, independientemente de nuestra mentalidad urbana, que es cuestiones de Ciudad de La Habana, de Santiago de Cuba, de la siempre floreciente Holguín en términos culturales, ahí es donde se concentra justamente esa mentalidad urbana, pero en los demás lugares del país no. Por eso me parece que puede justificar, y con esto le cedo rápidamente la palabra a todos los que me van a atacar, eso es lo que puede justificar que Cuba comience un camino de privatización
de economía de mercado que no ha llegado con dictaduras, tipo China y tipo Vietnam. Y ahí los dejo. No, pero espera, un momentico. Vamos a empezar por la A. O sea, cuando a Gaidar le hacen la famosa pregunta, ¿por qué miras a China? No sé qué, yo pienso que él tenía que mirarse hacia adentro y tenía que mirar en qué quedar. Él estuvo en Cuba, por cierto. Sí, estamos de acuerdo. No, él estuvo en Cuba, efectivamente. Pero cuando a Gaidar le preguntaran eso, yo pienso que él tenía que haberse mirado no para China, sino para Rusia y las famosas reformas de Nikita Khrushchev. O sea, ¿a dónde llevaron las reformas de Nikita Khrushchev? A ningún lugar, muy sencillamente, porque en el momento que Nikita Khrushchev molestó, pues se fue Nikita Khrushchev, se fueron las reformas del campo de Nikita Khrushchev, se fueron todas las posibilidades, las potencialidades que abrió aquel famoso deshielo cultural que abrió Nikita Khrushchev, porque el mismo Partido Comunista lo mandó a parar. Y es el caso cubano. Las reformas del 94 fueron mandados a parar en cuanto hubo un poco de levantamiento, que levantó un poco la economía, año 97, 98, 99, evidentemente el mismo Partido Comunista, ese mismo Comité Central, ese mismo buró político mandó a parar las reformas y a quitarle todas las potencialidades que habían desarrollado los ciudadanos. O sea, no había que mirar a China, hay que mirar que cuando tú no mueves el cartel político, y no hablo del cartel en base de propaganda, sino cartel como mafia, como sindicato mafioso que funciona el poder político en los partidos, en las sociedades unipartidistas, pues entonces no puede suceder nada, porque he llegado a un momento dado en que chocan con sus intereses cualquier reforma, ahí mismo se paraliza. Pero hay un punto acá que yo discrepo de lo que decía Cuesta. Yo creo que decir que la sociedad cubana es primariamente urbana está dado por el porciento de la población cubana que vive en zonas urbanas y que incluso su comportamiento y la mentalidad no es la mentalidad del campesino. O sea, esas cosas la sociedad cubana ha ido variando. Y definitivamente el contexto que tenemos acá no es el mismo contexto que se tenía en China en los años 70 cuando empezó la reforma. El otro punto es que tocábamos al principio, es con respecto a la propiedad. Para mí, toda la encrucijada en la que está llegando la sociedad en China está dada precisamente por la no definición de los derechos de la tierra. Y esa encrucijada está llegando, como tú decías ahorita, Aliaga, hay serios problemas en las cuestiones ambientales. El campesino en China sabe que mañana puede venir un dirigente local y decirle, bueno, pues sencillamente te vamos a reubicar o te vamos a llevar a otro lugar porque aquí vamos a construir una empresa. Hace un tiempo atrás veía un documental donde a los campesinos los reubicaban en una zona semiurbana con algunos departamentos y ellos decían, bueno, pero es que aquí nosotros no sabemos vivir, no sabemos qué vamos a hacer, porque nosotros lo que sabemos es cultivar la tierra. Entonces yo creo que postergar toda la cuestión legal sencillamente nos mete en una encrucijada y el punto fundamental que yo veo que en todo esto que estamos manejando es lo que tú decías muy al principio. ¿Qué tipo de transformaciones y qué tipo de proyecto de país tiene actualmente el poder en Cuba? Es evidente que nosotros lo que necesitamos es una transformación que no solamente toque la cuestión económica, sino democratice totalmente el país. Porque no le veo absolutamente ningún éxito a una transformación que trate de dar pequeños cambios en la cuestión económica y sencillamente quieras mantener una estructura de poder completamente ruinosa también en el sentido del mundo contemporáneo y evidentemente no vamos a llegar a ninguna parte. Lo único que vamos a postergar esta crisis que estamos viviendo. Todo eso me parece excelente, pero voy a remitir a Vietnam. China tiene una lógica imperial, un país muy vasto, con millones de ciudadanos, o de súbditos, según sea el caso. Pero en Vietnam no se ha definido la propiedad como le gustaría a Bayín y a mí detrás de Bayín. No se ha definido la propiedad de la tierra. Ellos tienen una especie de, una cosa muy eufemística, como sucede siempre en la filosofía asiática, ¿no? Y le llaman aquello usufructo a perpetuidad. No se sabe qué querrá decir eso. Pero permite que Vietnam hoy sea uno de los principales exportadores de café. Y esa gente no son propietarios de la tierra. Esa gente está manejando aquello, quizás en los hechos tienen ciertas ganancias, pero no tienen la conciencia de que ese pedazo de tierra
les pertenece. Y Vietnam está entre los principales exportadores de café. Entonces, a mí me gustaría que se definiera la propiedad en esa dirección, está claro. Pero a donde yo voy es a que este modelo de privatización en los hechos y no en la propiedad, ligado con dictadura y cierta economía de mercado, puede funcionar económicamente durante un tiempo. Ahí es donde yo siempre me gustaría insistir en aislar el proceso democrático del proceso económico, aun cuando tiene que tener su base en la economía, eso estamos de acuerdo. Pero me gusta enfocar el proceso político y de democratización como proceso político de democratización. Porque en términos económicos, amigos míos, yo creo que de alguna manera puede funcionar ese esquema terrible y ese modelo asiático al que hace referencia Julio. Y en Cuba yo creo que ellos están ensayando eso. Yo a donde creo que no han llegado es a la economía de mercado. Ellos están privatizando eso, pero no se están abriendo a una economía de mercado, que son las dos condiciones fundamentales para que una economía despegue. Como no hay economía de mercado, justamente, es decir, aquello de que los precios son los que determinan en la oferta y la demanda y todo lo demás se cuelga en ese proceso, en todo caso, entonces yo creo que estamos donde tú no quieres que lleguemos y que definitivamente se dibuja hacia una transición totalmente fallida. Porque además las transiciones hay que tener terapia de choque. Yo era antiterapista de choque en términos económicos, lo era definitivamente, pero ahora estamos sufriendo todas las consecuencias de una terapia de choque sin ninguno de sus beneficios. En todo caso, entonces yo creo que hay que acelerar ese proceso, pero insisto, puede haber dictadura y puede haber prosperidad, y Vietnam es un ejemplo más cercano a nosotros, porque es más chiquito, aunque tiene mucha más población, pero es más chiquito que China, ¿no? Y yo creo que eso nos ayudaría a matizar y a, bueno, ver cuáles son las posibilidades reales que están pensando muchos en el poder. Porque muchos en el poder pueden estar diciéndole a los demás, oye, caballero, vamos a impulsarnos por este camino. No le vamos a dar ningún chance, ninguna posibilidad política a los demás. Pero vamos directo hacia lo que están haciendo los chinos de alguna manera y también lo que hizo el PRI en México, también de otra manera. Bueno, pero el problema aquí, Cuesta, es que hay una gran diferencia también entre Vietnam y Cuba, que es su posición geopolítica. O sea, Vietnam está en un extremo donde no estamos nosotros. Nosotros estamos a escasas 90 millas donde se encuentra este 20% que hablaba Aliaga y definitivamente una influencia directa de lo que del concepto y la visión que se tiene de una nación moderna. Y ese intercambio que se da constantemente con esa diáspora es la que va formando la visión del cubano. Porque en los últimos tiempos es completamente visible, si uno va al aeropuerto José Martí, donde arriban los vuelos que vienen de Miami, el tipo de personas que está viniendo son personas que hace muy poco tiempo abandonó el país y trae un concepto de su corta estancia, porque muchas veces ellos no llevan ni 2 ni 3 años allá. Y toda esa información está llegando, porque no hay que olvidar, y creo que esto es un punto clave, que las transformaciones que se hicieron en China y las transformaciones que se hicieron en Vietnam se hicieron en los años 70 y 80. Y estamos en la segunda década ya del siglo XXI con un flujo de información que no tiene nada que ver con lo que ocurría en aquel momento. Y yo creo que el cubano no está pensando en los términos que pensaba para nada el vietnamita de los años 80 ni el chino de los años 70. ¿No se cree que eres tú de este punto, Bayín? Coincido contigo. Yo creo que la situación no es la misma, ni mucho menos. Y evidentemente hay una influencia grande, y va ahora y en el futuro, del exilio cubano, que toda esta visión que tiene es diferente porque ha vivido en una sociedad distinta y tiene una impronta muy grande en la población interna de Cuba. Y me parece que las circunstancias, al ser disímiles, no permiten las mismas fórmulas, exactamente igual como en Vietnam. Bayín, ¿tú estás de acuerdo conmigo en el punto de que realmente la situación de Cuba en la actualidad no se parece para nada a la que tenía Vietnam en China en los 70 y Vietnam en los 80, ¿no? ¿Qué crees tú de esto, Cuesta? Mira, perfecto, y hay una diferencia cultural, etcétera, quizás Julio puede hablar mejor que yo en ese punto, pero yo voy a tratar de ser realista un poco, ¿no? En los años 90 el gobierno experimentó algo así con la inversión extranjera, hizo una ley de la inversión extranjera, etcétera, ¿no? Ahora está ahogado.
ahora sabe que tiene que entrar, seguir este proceso de normalización. Para mí, lo único que están haciendo es escribir el preámbulo de la reforma, mal escrito. Pero bueno, de alguna manera tiene que seguir ese proceso de normalización. Y yo pienso que puede decir, bueno, convoco a inversionistas canadienses, convoco a inversionistas británicos, convoco a inversionistas españoles, ya hay algunos acá. Vamos a hacer un proceso aquí ya más serio, amplio de licitación. Ustedes pues pueden invertir, pueden traer a sus empresarios, reuniones de cámaras de comercio, toda una parafernalia como ellos saben hacer en términos de propaganda. Un punto. Sin derechos de propiedad, sin derechos de propiedad. Bueno, sin derecho de propiedad en el sentido de que los inversionistas pueden venir primero a explorar dónde pueden sacar un poco de dinero. Y la experiencia anterior, exactamente eso. bueno, la experiencia anterior es una especie de mea culpa, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a pagar nuestras deudas, nosotros estamos dispuestos a capitalizar la deuda, porque eso también puede ser, y decirle a algunos de ellos, háganse dueños de Antillana de Acero, miren a ver qué ustedes pueden hacer con eso si les interesa. Pero los cubanos ahora yo no los puedo dejar invertir, porque hay un problema político con los Estados Unidos. Y ese problema político puede malograr esto. Y yo creo que esa estrategia, ese esquema, les puede funcionar durante un tiempo para atraer inversionistas y dejarnos a nosotros en la estacada. Yo estoy hablando de los márgenes reales de juego que yo veo que puede tener el gobierno cubano para seguir en este esquema de economía privada, productividad y dictadura para todos ustedes. Mira, yo el punto débil que veo en tu tesis es la siguiente. El gobierno cubano definitivamente necesita un chorro de inversión. Cuba necesita como nación un chorro de inversión porque el país está totalmente devastado. La infraestructura es un desastre. Uno recorre todas las ciudades en Cuba, incluso todas las carreteras, las vías de comunicación, todo en este momento en Cuba se encuentra en un estado ruinoso. O sea que se necesita un chorro de inversión. ¿Cuál es el problema que yo veo en todo esto? Que para tú meterte a invertir la cantidad que se necesita invertir, tú necesitas ciertas garantías. Y como todos estos inversores ya vivieron, como decía Ballín, la experiencia esta anterior donde fueron defalcados, muchos de ellos no se la ha pagado, muchos de ellos tuvieron que abandonar la inversión que tenían, las empresas que habían montado. Yo creo que evidentemente ya los inversionistas están viendo en Cuba que necesitan esas garantías, pero avaladas por una transformación política. Porque evidentemente uno de los problemas que incluso ha dicho el mismo Raúl Castro es el problema generacional. La cúpula del poder en este momento en Cuba no tiene la generación que los va a suceder. Y eso es lo que está viendo también el inversionista. Yo no voy a pactar con un grupo de personas que están por arriba de 80 años, que están manejando el país con esa visión y que me están prometiendo algo, pero que yo estoy viendo que no tienen un relevo generacional. ¿Qué crees tú, Aliado? A tocar un tema que se le ha pasado por arriba, se ha punteado sobre él, pero no se ha profundizado a la hora de concebir el proyecto de propiedad, de cómo se va a discutir la transición, de dónde vamos. Y es el arista sociocultural. América Latina, por ejemplo, en los años 80, 90, en ese periodo tan tumultuoso que es lo que la gente llama la década perdida de los 80 y después las reformas liberales de los 90, se enfrentó a dos sistemas socioculturales. Uno era el eurooccidental, incluyendo también lo norteamericano, esa forma de pensar empresarial, económica, de prosperidad, y otra, el sistema de pensamiento sociocultural del indígena, del aborigen, del nativo, que tiene elementos culturales ancestrales y que, por ejemplo, en México se puede ver a través del ejido, o sea, no ven el concepto de propiedad, sino ven el concepto de propiedad comunitario. Y eso coincide mucho con cuando hablábamos del tema asiático. O sea, cuando se hablaba hace un rato aquí de Vietnam, hay que pensar en Vietnam como un país que tiene tribus. O sea, que no se habla mucho del tema, pero que tiene tribus, o sea, los no sé qué del norte, los no sé qué del sur. Y más allá de Saigón, que fue la gran ciudad próspera de la colonia francesa, y después durante la llamada República, que fue muy auspiciada por los Estados Unidos,
pues logró tener otra forma de pensar, o sea, la Saigón. La otra parte de Vietnam es una zona muy rural. Y cuando hablamos de las reformas en China, las reformas en China se pueden hacer de la forma que se han hecho, porque también China es un territorio muy rural. La gente solamente ve en China lo que se puede llamar la costa oriental, la costa del Pacífico, que es la zona más desarrollada. Un gran profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Carlos Alzugaray, decía en una oportunidad que China se dividía en tres. O sea, la parte de la costa trabajaba la tierra con tractores, la parte del centro trabajaba la tierra con bueyes, y la parte occidental de China, la China profunda, trabajaba la tierra con el hombre. O sea, era solamente el hombre mismo era el que servía para arar la tierra. Y eso da la dimensión de la problemática china y por dónde pasa. En el caso de Cuba, y se hablaba hace un rato de si la población cubana tiene un pensamiento urbano o tiene un pensamiento rural, pues yo trataría para dar una imagen equilibrada, quisiera decir de que hay muchas personas viviendo en lo que para la sociedad cubana podría llamarse megaciudades, ¿no? No para el mundo, sino para la sociedad cubana. Son las megaciudades, digamos, ciudad como La Habana, o sea, como Santiago de Cuba, que realmente están desbordadas con respecto a lo que es nuestra geografía como tal. Pero sí hay un proceso de ruralización de la sociedad que viene desde el año 59. Y la ruralización se da en dos términos que me parecen importantes. Primero, la verticalidad del pensamiento. O sea, el Partido Comunista ha impuesto, ha sacado lo peor del pensamiento rural, que es el verticalismo. O sea, no se mueve un miembro del partido, un primer secretario, un secretario de base del Partido Comunista si no recibe la orden. Pero ¿tú crees que la sociedad cubana en este momento está esperando que todo esto ocurra de esta forma vertical? Pues a mí me parece, yo veo en este momento dentro de la Eso sociedad cubana un deseo de poder echar a andar sus negocios, solamente de es poder una parte echar de la realidad. ¿Por qué? Si algo no han podido hacer 50 años de gobierno militar, de dictadura, ha sido matar el deseo de empresa del cubano. Un deseo de empresa que viene de que eres niño, de tus abuelos, y que viene influenciado también por el escenario cultural que tenemos. O sea, desde la televisión de los Estados Unidos, las radios del área, las películas que se ponen, y eso influye en el individuo. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a la aplicación de las pequeñas empresas o la forma en que funciona, digamos, el taxista del Almendrón, cómo funciona, su pensamiento es vertical y su pensamiento no está pensando en satisfacer al cliente, está pensando en ganar dinero como forma de prosperidad. Un pensamiento más amplio, y te topas tipos que son subnormales, con un fajo de billetes que lo han ganado en B19, por decir un agromercado, y es porque son incapaces de empatar con una viejita que a lo mejor ellos podrían ayudar con darle un aguacate, con darle una calabaza para ayudarla. Porque una característica del pensamiento rural o de la cultura rural es, sobre todas las cosas, la incapacidad o la pérdida, o la no llegada, no más que pérdida, no llegada al entendimiento y la comprensión de lo que es el capital social. ¿Qué cosa es el capital social? Bueno, señores, sencillamente la capacidad que tenemos un grupo de personas para ponernos de acuerdo sobre un tema, establecer los códigos de trabajo y empezar a avanzar. Eso es una característica de la urbanización. Y cada vez que tú estás viendo estos pequeños empresarios que están saliendo o que están avanzando sobre las bases de la no cooperación con otros, a no ser desde el punto de vista estrictamente de intereses, y cuando digo intereses, estoy hablando de los intereses más duros, menos reafirmativos en el orden ciudadano, pero no. Y esa es una de las características. Porque el tema entonces va hacia qué transición vamos. Porque en la medida en que lo está manejando el gobierno, por ejemplo, y ahorita se hablaba aquí de los cubanos que viven en el exterior. O sea, hay que diferenciar la emigración responsable de una emigración irresponsable. Y muchas veces cuando vienen esos emigrantes, o regresan esos emigrantes a Cuba, lo que están pensando es con una mentalidad rural. No están pensando en cooperar, no están pensando en trabajar. Te pongo un ejemplo
En Viñales, hace un par de años yo estuve en Viñales. Y en Viñales hay un callejón, muy cerca de la iglesia, hay un callejón donde hay un grupo de casas muy prósperas. Y son casas prósperas porque alquilan a los extranjeros. Sin embargo, esas personas que viven allí, como son incapaces de cooperar entre ellos, de establecer lazos para desarrollar proyectos comunes, pues son incapaces, digamos, de asfaltar o mejorar la calle que va a su casa, que va a sus casas. Porque además no es la casa de uno o de otro, es todas las casas. Y eso es un pensamiento rural, aunque puede ser próspero, aunque pueda tener mucho dinero. Aunque la casa ahora actualmente, como aquella famosa casa de Santo Espíritu de Guayo que le decían el Palacio del Ajo. O sea, ese campesino que había tenido dinero suficiente para construir una gran casa, el hecho de tener una casa en la ciudad no lo hace un pensamiento urbano. Porque el pensamiento urbano está marcado sobre todo por la cooperación, el pensamiento urbano está marcado por la negociación, el pensamiento urbano está anclado en el avance de la honestidad y la transparencia a la hora de intercambiar, que no es el caso de la sociedad cubana. Y a la sociedad cubana, al meollo de la sociedad cubana, yo pienso que hasta le estaría garantizando su avance, un poco entrando en la sintonía de Cuesta Morúa, de una transición sin muchas libertades. ¿Por qué? Porque el corrupto es empresario corrupto. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene una paladar, que sabe que garantiza su paladar con solamente invitar al secretario del partido en la provincia, o como un caso muy llamativo que existe en Santa Cruz, donde hay una señora que tiene una casa, que existe paladar y tiene una piscina y renta, y que allí va, digamos, el jefe de la seguridad del estado de Camagüey, almuerza allí, come allí. O sea, ella está garantizando el futuro de su empresa con la... O sea, ¿crees que entonces es posible una economía de mercado con características cubanas? Yo lo que veo es, y aquí me gustaría seguir siendo un poco cercano al realismo social, ¿no? Yo tendería a bajar un poco los humos del espíritu productivo de los cubanos. Yo creo que el cubano tiene más un espíritu comercial, que es distinto a un espíritu productivo. Comercial significa obtener para vender más caro, no producir con menos costo. Y la mentalidad, quizá los cubanos que viven en el exterior sí tengan esta mentalidad productiva por su roce y contacto con una economía como la norteamericana, con ese dinamismo, pero en realidad los cubanos acá piensan más en obtener dinero, piensan más en la mentalidad rentista heredada del Estado, que quizás es más vieja, heredada de España, que en la mentalidad productiva de costo por unidad. Y eso es lo que invitaría a este capital social, ¿no? Porque eso tiene atraviesa justamente todas las posibilidades del desarrollo y el despliegue de la sociedad cubana. No crear, me parece saludable, no crear una imagen desde ciertos sectores urbanos rápidos, que se mueven, veloces, horizontales, que se ve ahora con todo este desarrollo de los medios de comunicación. Ese es un sector importante en la sociedad cubana, puede dinamizar, pero no es la tendencia social fundamental de la sociedad cubana. Yo creo que por eso esta transición, lo que le falta en los términos del gobierno es abrirse más a ese capitalismo privado y a esa economía de mercado, y puede cerrar muy bien las llaves de las libertades y decir, bueno, esperen a ver qué puede suceder. Para ir cerrando esta discusión, quisieran una última reflexión usando 3 palabras como eje: privatización, derechos de propiedad y descapitalización. Bayín. Bueno, para mí esos 3 términos caben perfectamente en lo que yo denominaría como base central para el futuro de Cuba, Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente el Estado de Derecho va a tener en cuenta la propiedad, va a tener en cuenta la situación de descapitalización y todos los demás elementos estos que tiene que contemplar la ley en el futuro para que las cosas puedan moverse hacia adelante. Para mí, quizás yo estoy muy permeado por la óptica jurista o jurídica del problema. Todo esto cabe en un Estado de Derecho que pueda crear las bases y el movimiento para un desarrollo futuro de la nación cubana. Para mí eso pasa obligatoriamente por ahí.
Yo no sé si eso lo estás diciendo para cerrar o para arrancar otra discusión más grande todavía de la que de la que tratamos de terminar. Mira, es muy problemático la situación, es muy sofisticada a todo punto de vista. Y a esos 3 términos que tú tratas yo le agregaría como 5 más, pero te lo voy a dejar en una sola palabra. El elemento, si no se moderniza, ya no solamente la propiedad, sino el elemento sociocultural, para seguir la línea que estaba llevando, si no se incorporan nuevos elementos de crecimiento social, de creatividad a la ciudadanía no empieza a creer en sí mismo como ciudadano y después en el Estado como tal, no hay ninguna discusión. Estamos hablando de más. Yo pienso que todo pasa por ahí. Y no es solamente tener un cuerpo importante de médicos, un cuerpo importante de ingenieros, un cuerpo importante de profesionales altamente calificados que existen. Más que la planta industrial existe un alto nivel profesional en muchos ciudadanos, muchos cubanos, en cualquier lugar de Cuba, desde Guantánamo, Baracoa, Penas del Río. Si no trabajamos en el elemento sociocultural, va a ser el pensamiento rural, campesino, comunista, el que va a coartar la transición democrática. ¿Qué crees? Bueno, el elemento de la ciudadanía es básico, pero yo voy a mantenerme en estos 3 términos que tú pones, por una razón que me parece fundamental. La descapitalización es la hora de Cuba. Doble descapitalización de bienes y de las mentes. Porque los que saben, abandonan. Y eso es un problema serio. Esa descapitalización podría detenerse si hay una privatización transparente. Porque parece que todos estamos de acuerdo en Cuba, y fuera de Cuba también, de que hay que privatizar. Y esa privatización sería transparente si, y ahora entonces sí coincido con Biden, se garantizan los derechos de propiedad. Por esa razón, yo insisto en separar economía de política. Eso da para otro tema. Porque los derechos de propiedad son lo que todo el mundo conoce en el mundo con mucha claridad en el deporte, como las reglas del juego. Las reglas del juego que van a permitir lo demás. Yo creo que estos 3 términos están muy relacionados y tienen que ver con la Cuba actual, justamente ahí, por esa zona en la que estoy tratando de enfocarlo. Bueno, yo a forma de conclusión voy a lo que creo con respecto a estos mismos 3 términos es que realmente Cuba ya no está en condiciones, ni los ciudadanos, y el poder, si no se ha dado cuenta, creo que está ciego, de seguir tratando de hacer experimentos que evidentemente van a ser fallidos en las condiciones que se encuentra, ruinosa en las condiciones que se encuentra el país. Se necesita sencillamente poner reglas claras, quitarnos las máscaras y que el gobierno hable claramente de algún tipo de transición. Transición que en mi opinión no puede ir desligada a la parte económica de la parte política porque sencillamente en el punto donde estamos no va a funcionar. Pienso que es el momento en que la ciudadanía también empieza a reclamar esos derechos porque es la única forma de que realmente ocurra una transición transparente. Bueno, creo que ha sido una buena discusión hoy. Vamos, en los próximos programas seguiremos tocando otros temas y bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por ver.